Bendiciones, de nuevo maestro José Briceño, transmitiendo desde Puerto Rico, pueblo llamado Yauco, siendo bendecido por Dios. Y más que nunca puedo entender de que es en el lugar donde Dios quiere que yo esté. Nunca se le olvide esta verdad que le dijo Dios a Ray Durham en una de sus oraciones. Me preguntó: Señor, si tú para lograr hacer o cumplir tu perfecta voluntad en un hombre necesitas que en el hombre haya fe y disposición, ¿por qué lograste hacer en Jonás lo que lograste hacer si en Jonás no había ni fe ni disposición? Y Dios le contestó o le respondió a Ray Durham, le dijo: nunca te olvides que en el hombre hay tres factores que son muy determinantes para poder hacer en él mi perfecta voluntad. Uno, el hombre tiene que estar seguro que está llamado a hacer lo que está haciendo. Jonás fue el hombre que yo llamé a hacer lo que yo quería hacer con él y lo que hice con él. Dos, el hombre tiene que estar seguro que está en el lugar donde yo lo quiero. Jonás estaba en Nínive, en el lugar donde yo lo quería. Y tres, el hombre tiene que estar seguro que está en mi tiempo, hablando del Kairos, en mi tiempo para lo que yo quiero hacer. Jonás estaba en el tiempo de Dios para el trato de Dios con Nínive. Esto indica que tú puedes ser el hombre, estar en el tiempo, pero si no estás en el lugar correcto, vas a fracasar. Esto indica que tú puedes ser el hombre, estar en el lugar correcto, pero si no estás en el tiempo preciso, en el Kairos de Dios, vas a fracasar. Como nunca, oiga esto, nunca habrá un lugar y nunca habrá un tiempo porque no eres el hombre que Dios te llamó. Si Dios no te llamó porque no eres el hombre, entonces no habrá un lugar y no habrá un tiempo. Es lo que nosotros como ministros llamados al ministerio, y aún aquellos que no tienen un llamado a la liturgia, pero los llamados de Dios no se limitan a la liturgia, a los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros. Llamados de Dios se extiende a muchas cosas. Dios puede estarte llamando a ser un profesional, un empresario, a B. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar seguros. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere cumplir en nosotros? Nadie está en la iglesia o fue llamado por Dios a vivir una vida de delincuencia en la iglesia. Todos fuimos llamados para un propósito, descubrirlo, y después que nosotros lo hayamos descubierto, entonces tenemos gentes en iglesias con propósito. Pero aquí nadie fue llamado a delincuencia, todos fuimos llamados para un propósito, descubrirlo. ¿Para qué? Uno. Segundo, ¿dónde Dios quiere que yo lo lleve a cabo? ¿En qué lugar? ¿Cuál es el lugar donde Dios quiere que yo esté? Independientemente, donde Dios quiera que sea, ahí tú debes estar. En la jungla, en la ciudad, en el barrio, en las aldeas, en las ciudades, pasando fronteras en lo internacional. El hombre Watchman Nee, me llama la atención la vida de ese hombre. Watchman Nee, escritor de muchos libros, el cual nos ha bendecido la vida, recibió las más grandes iluminaciones en sus escritos desde la cárcel. Allí cumplió Dios su propósito en él, en la cárcel. Allí. Parte del ministerio de Pablo fue en la cárcel. En la cárcel. Johnson Taylor, su ministerio estuvo en la China. Allí desarrolló su ministerio, en una aldea, una jungla. De modo que tenemos que primero saber, somos los llamados, porque aquí no importa en hacer, sino en ser. En relación al ministerio del llamado, aquí no interesa mucho en el hacer, sino en ser. Nadie puede hacer si no es constituido, por dos cosas: uno, porque no es, y dos, porque no tiene autoridad para hacerlo. Así de sencillo. Entonces, usted es, sí. Ese lugar donde usted está, el lugar donde usted está es el que Dios quiere, sí. Es el tiempo de Dios, sí. Creo que soy el hombre. Con mucho respeto y mucha humildad lo digo. Estoy en el lugar que Dios quiere. Puerto Rico, la tierra bendecida de Dios, la isla bendecida de Dios,
sido muchas veces evangelizada. De aquí salieron grandes pregoneros como un Gigi Ávila, uno de los mejores o más grandes evangelistas latinoamericanos que ha tenido, hispanos que ha tenido el mundo. Gigi Ávila, mi respeto, su familia, si me está escuchando, admiré, participé de su ministerio en Venezuela cantando en sus actividades. Y estoy en el tiempo de Dios para Puerto Rico. Eso no me lo quita nadie de mi espíritu. Saludos. Estamos desarrollando un tema acerca de lo que es la neumatología. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar la vida de los espíritus, incluyendo a unos demonios, incluyendo a los ángeles. Lo que pasa es que cuando ya se va a los demonios, se denominó ahora como tratando de separar la materia, pero es el mismo estudio. Ya se denominó demonología o sanatología, hablando de los espíritus, de los demonios. Pero cuando hablamos de neumatología, es el estudio de los espíritus, del mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. En este caso, nos fuimos por la rama de la persona del Espíritu Santo. Tópico a tratar. Pasado, hablamos acerca del Espíritu Santo, es el testigo interno. El testigo interno. Pero presta atención a lo que voy a enseñar ahora. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, no de no está el artículo determinado de no aparece. ¿Por qué no aparece el artículo determinado? Porque Él es verdad. Él es verdad. La verdad es parte de su naturaleza, es Él. Entonces, el Espíritu Santo, como el Espíritu de verdad, nos muestra y nos conduce a la verdad. O sea, el que usted como hijo de Dios esté confundido, no esté seguro, vive en una bipolaridad espiritual o en una esquizofrenia espiritual, donde no consigue el camino, no tiene visión, por ende no tiene misión, porque la visión es el objetivo a alcanzar, y la misión en relación al llamado ministerial, y la misión viene siendo las directrices que el Espíritu Santo te da, en la cual te vas a desenvolver para alcanzar la visión. De modo que si no tienes nada de eso, es porque el Espíritu está ausente. No está haciendo el trabajo que le corresponde, no por Él, no por causa del Espíritu. El problema lo tienes eres tú, no Él. Siempre que hay una falla entre el Espíritu y tú, aquí quien falla eres tú, Él no falla. El Espíritu Santo está allí, Él no falla. Él vino a hacer un trabajo, pero un señor trabajo, donde te va a guiar. Más adelante voy a hablar lo que es guía, de un término de odegueo, de odegueo. Más adelante voy a hablar de eso. Cómo el Espíritu Santo se encarga de parte de Dios y de Jesús es conducirnos y mostrarnos a la verdad, para que vivamos una vida de victoria, de poder, de dominio, de autoridad, de fuerza, de señorío, y no de tropiezo y de fracaso en fracaso, sino de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, sin dejar tener tropiezo, o debo decir, sin dejar tener oposición. Ese es el término. Sin dejar de tener oposición de las tinieblas, sin dejar de tener ataques, sin dejar de tener tentaciones, sin dejar de tener persecuciones. Todo eso va a venir porque las tinieblas se van a defender, porque a causa de estar viviendo una vida en la verdad de Dios, que te conduce el Espíritu Santo y te la muestra, vas a ser un hombre de éxito. Va a haber presencia en ti y vas a afectar las tinieblas con esa presencia del Espíritu. Es el dunamus de Dios que está en ti. Se convierten en arsen, en kratos, en iscos, y eso va a tener resultados. Y vas a empezar a afectar las tinieblas. Ciegos van a ver, sordos van a oír, mudos van a hablar, muertos van a resucitar.
enfermos van a ser sanados, leprosos van a ser limpios. Para usted de contar, la gente va a ser convencida de pecado. Cuando tú llegues a un sitio, la presencia de Dios se va a manifestar. La gente, como le pasaba a Smith Wigglesworth, que donde él llegaba, sin predicar, la gente empezaba a llorar. Y en una ocasión él le preguntó a todos los que estaban en el cafetín, ¿y por qué lloran? Y se acercó uno y le dijo, porque usted tiene algo que nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo. Cuando eso empieza a suceder en ti, vas a empezar a afectar las tinieblas, y ellos se van a defender, y va a venir ataque, va a venir tentaciones, va a venir persecuciones, pero a causa del conocimiento de la verdad, en la cual es nuestro manual, nuestra guía, vamos a vivir y a caminar en esa verdad, en los principios del reino. El Espíritu Santo siempre va a estar operando. No lo mantenemos atado, ya no nos mantenemos apagado, sino lo mantenemos activo en nuestra vida, a nuestra defensa, a nuestro favor. Y todos los ataques y tentaciones que puedan venir, las resistimos por el conocimiento de la verdad que Él mismo nos muestra, que Él mismo nos conduce, y Él mismo se activa. Hay una explosión en ti, hay una presencia librándote de todas esas ataques y tentaciones, inclusive de cualquier tipo de enfermedad que pueda venir a ti como ataque. Él se va a encargar de sanarla, sin ni siquiera pedirlo. Él lo va a hacer, te va a sanar. Él va a mantener tu cuerpo sano, porque eres casa de Él. No va a permitir que en tu cuerpo, en tu vida, que en su casa haya roedores, haya zamuros, haya pudrición, no haya nada de eso. Él se va a encargar de depurar y de botar todas esas cosas. Mis hijos, el Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a la verdad, ya que la verdad es parte de su naturaleza. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo es el único que nos puede conducir a la verdad, ya que la verdad es parte de su naturaleza. La verdad está intrínseca en Él. El Espíritu Santo no es la verdad, es verdad. La verdad está intrínseca en Él. Es la fuente de la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo. Cuando se le adjudica el apelativo verdad, se hace sin usar el artículo determinado, la, LA, indicando que la verdad es el mismo y es el espíritu de verdad. La verdad es el mismo espíritu, el espíritu es verdad, según Juan, el primera de Juan, el capítulo 5, verso 6. Juan 14, 17 dice, el espíritu de verdad. Oh, alaben. Pedro dijo que, me llamó una persona, y es bíblico que nosotros alabemos y adoremos al Espíritu Santo. Pedro dijo que el Espíritu por el mundo es blasfemado. Por el mundo es blasfemado, pero por la iglesia es glorificado. El contraste. Alaben al Espíritu. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad. Juan 14, 26, Jesús dijo, cito, pero cuando venga el Consolador, que la palabra Consolador no es el que nos enseñaron a nosotros, después voy a explicar qué significa Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Pero en Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, observe que no se utiliza el artículo determinado la. ¿Por qué? Porque la verdad es el Espíritu. Es parte de su naturaleza, es el Espíritu mismo. La verdad no es algo que se le añadió al Espíritu, ni es un atributo, como muchos piensan por allí. Los atributos de Dios no tiene atributos, Dios tiene propiedades y virtudes, porque a Dios nadie le atribuyó nada, Él es. Entonces, la verdad no es un atributo, no es algo que se lo dieron al Espíritu, Él es verdad. Hablar la verdad es hablar del Espíritu, a vivir una vida en el Espíritu es conducirse a la verdad, es toda la verdad, es no vivir en engaños, en mentiras, en falacias, en trampas, en manipulación, intimidación, control, es ser íntegro. Esa es una de las virtudes, es una de las manifestaciones más fuertes que puede tener un creyente, un hijo de Dios,
No es hablar en lenguas. Una de las cosas que me lleva a mí a estar lleno, que me lleva a mí a mostrar la llenura del Espíritu en mí, que emane de mí, no es hablar en lenguas, es cuando me conduzco en la integridad, en la equidad, en la verdad, en la responsabilidad, donde no hay traición, no hay engaño, no hay mentira, no hay manipulación, no hay intimidación, no hay control. No tengo un corazón como para hacer planes y proyectos para perjudicar y dañar a otros. No es eso, no es lo mío, porque en mí está el Espíritu. La verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, con la mentira, con la traición. Vuelvo a repetir, la verdad en el Espíritu está en contraste con el error, el engaño, la mentira, la traición. Una persona que se mueva en estos flagelos, el error, el engaño, la mentira, la traición, no es que no tiene el Espíritu. Hay quienes los hacen porque no lo tienen. Pero si tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu y caminas en esto, no es que no lo tienes, es que está atado, es que está apagado, contristado. Primera de Juan, el capítulo 4, verso 6, corrobora lo que acabo de decir. Por eso repito, reitero, quien se mueva bajo estas premisas o bajo estas premisas, estos flagelos, actúa influenciado por el diablo. Vuelvo a repetir, una persona que se conduzca en la verdad, en la equidad, en la responsabilidad, en todo lo relacionado a la verdad, es inspirado por el Espíritu. Pero una persona que se mueve en el engaño, en la mentira, en la traición, en la manipulación, en la intimidación y el control, es una persona influenciada por el diablo, con todo y que tenga el Espíritu de Dios. Esto es paradójico, parece, pero es cierto. Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Esta es la pregunta que Pilato le hizo a Jesús y que muchos se han hecho. ¿Qué es la verdad? Pilato le dice a Jesús, ¿qué es la verdad? Porque Jesús dijo, para esto he venido yo, para dar testimonio de la verdad. Lo que Jesús quiso decir es, para esto he venido yo, para darle cumplimiento a lo que los profetas hablaron, dijeron y escribieron de mí. Fue lo que Jesús le quiso decir a Pilato. Para esto vine yo, para dar cumplimiento a lo que los profetas escribieron, hablaron y dijeron de mí. Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Teológicamente se le ha dado varias interpretaciones. No se sabe con exactitud cuál fue la intención de Pilato el hacer la pregunta. Podría ser, entre muchas, entre tres de ellas, un deseo sincero de conocer la verdad. Pudo haber sido eso. 2, un cinismo filosófico al ser confrontado con la verdad que vio en Jesús. Puede ser eso. Algo así, ¿qué es la verdad? Puede ser, porque como la Biblia no nos descubre el aspecto, el lenguaje corporal, no hay signos como para mostrarme cuál pudo haber sido el lenguaje corporal. Pilato pudo haber dicho ¿y qué es la verdad? O sea, algo así como un deseo sincero de conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pero también pudo haber sido un cinismo filosófico al ser confrontado con la verdad que vio en Jesús. ¿Y qué es la verdad? O era indiferencia o sarcasmo ante el testimonio de Jesús acerca de la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es verdad y qué es verdad? Pero le hizo la pregunta. Cualquiera fuera el motivo, Pilato dio la espalda al hombre, como muchos lo están haciendo en estos tiempos, incluyendo dentro de la iglesia creyentes que le están sacando el cuerpo a la verdad. No están enseñando la verdad del reino en nuestra congregación. Este mensaje se está perdiendo. Cualquiera fuera el motivo, Pilato dio la espalda al hombre quien intrínsecamente era la verdad. El único que podría dar respuesta a su pregunta era él, a quien Pilato le está preguntando. La verdad es difícil de definirla.
por las diferentes aplicaciones que se le dan. Ese término verdad tiene muchas aplicaciones en el griego, muchas, como amor. Amor es ágape, ero, filí. Ese término verdad tiene muchas aplicaciones en el griego. Pero vamos a ver, vamos a tratar de darle, a llegar lo más cerca, teológicamente hablando, en relación a la verdad que está escrita en relación a la verdad. Vaya, perdón usted la redundancia. Señores, la verdad, por una parte, es Jesús mismo. En toda su plenitud, Él es la perfecta expresión, es la perfecta expresión de la verdad caminante en la tierra. Él es la verdad andante en la tierra. Juan 15:6. La verdad, por otra parte, la verdad es aplicable al Espíritu Santo, así como a su ser mismo. Ya dije, no se utiliza el artículo determinado. Él es el Espíritu de verdad, no de la verdad, sino de verdad. Juan 14:17, Juan 15:26, Juan 16:13. ¿Por qué estoy dando esto? Porque yo sé la importancia que tenemos en la iglesia de caminar en la verdad del Espíritu, de ser dirigidos por el Espíritu y de no vivir una vida en falacia, tratando como de engañarte. Hay tres seres en este mundo que usted no puede engañar: ni a Dios, ni al diablo, ni a su propia conciencia. Dios sabe, como el diablo sabe, como usted sabe que está mal y que tiene que cambiar. Punto. Y que estamos caminando en un piso de vidrio con zapatos de plomo, que damos un paso mal dado, partimos el vidrio, usted no sabe dónde va a caer, y que al final de la jornada en el camino usted se va a conseguir con un gran letrero que va a decir: esta es la verdad. La vida te va a mostrar la verdad, te va a confrontar, y te vas a dar cuenta que viviste toda una vida viviendo en el engaño, en la mentira, engañándote y engañando a otros, y que llegará el día en que te vas a ser confrontado con la verdad y vas a tener que comenzar de nuevo. Y todo tu mundo se va a derrumbar. Todo se va a derrumbar. Todo lo que estás haciendo se va a descubrir. Nada está oculto. Dios no puede ser burlado. La verdad, el no caminar en la verdad te confronta y te destruye. El no caminar en la verdad y al ser confrontado te destruye, te desploma, se te acaba tu mundo por completo. Tienes que comenzar. ¿Sabes lo duro que estar caminando 20 años en la verdad para ser desplomado por ella al ser confrontado para comenzar? La verdad es aplicable a la palabra. La palabra de Dios es verdad, según Juan 17:17. Como inspiración es verdad, todo lo que está escrito, así se dijo, así se dijo, así sucedió. Todo lo que está escrito como inspiración, teniendo que hay dos tipos de inspiración, neutro y fenómeno. Pero lo que la Biblia registra en relación a lo que Dios dijo, a lo que Dios dijo a través de los profetas, a través de los ángeles, de las teofanías, de las apariciones, es una verdad absoluta, verdadera, nadie la puede negar, eso está allí. La verdad como carácter o virtud se puede entender como lo inmutable, lo que se mantiene, aquello que no falla ni frustra nuestras expectativas. La verdad se sostiene sola. Una mentira, tú para sostener una mentira tienes que decir otra mentira. La verdad se sostiene sola. Yo sé, hay un pensamiento que saqué, una frase célebres que pasarán a ser memoriales cuando parta con el Señor de aquí a 35 años por lo menos. Hay unas frases célebres que saqué y dice así: di siempre, camina siempre y condúcete siempre en la verdad, y no tendrás que estar recordando la mentira que dijiste. Voy a repetir: camina, actúa, habla, expresa siempre la verdad, y no tendrás que estar recordando la mentira que dijiste. Porque la verdad, tú no tienes que recordarla, está sustentada en cosas que se dieron, que sucedieron, que se dijeron, que presenciaste.
La mentira no, la mentira es algo que inventaste. Y como no está en el subconsciente, siempre te vas a contradecir. Siempre vas a tener que estarte acordando de lo que dijiste en mentira para siempre sustentar esa mentira. Porque se necesita una mentira para sustentar otra y otra para sustentar otra. Y es un abismo que te va llevando al camino del error. La verdad se sostiene sola. La verdad es aplicable a la palabra. La verdad como carácter o virtud se puede entender como lo inmutable, lo que se mantiene, aquello que no falla ni frustra nuestras expectativas. La verdad no frustra a nadie. La verdad es lo real, que es contrario a lo ficticio, lo imaginario, la fantasía, lo místico, la falacia. Es lo que refleja la idea o aquello que es. La verdad es aquello que se establece y se defiende por sí mismo. Lo inmutable que no cambia, no falla, lo que permanece y se sostiene en sí mismo. La verdad. La verdad vale más que la vida, ya que muchos la entregaron por ella, incluyendo a Jesús, incluyendo a los apóstoles. La verdad la crucificaron en la cruz y resucitó al tercer día, porque la verdad nunca puede estar sepultada ni oculta. Algún día va a salir a la luz toda la verdad. Lleves eso, lleves eso. Mis hijos, ¿cómo? Ya, es de suma importancia caminar en la verdad. No nos queda de otra. ¿Cómo? ¿Sabe usted que un gran porcentaje del ser humano, incluyendo los cristianos, que tienen problemas cardíacos, problemas de tensión, de subida de azúcar, y para usted de contar, se debe a la vida de temores y de ansiedades y de temores que viven al temer ser descubiertos de algo que vienen haciendo escondidas? La tensión que no te da paz, siempre vives tensionado. El tipo de hombre, más que todo en el creyente, el ministro que lleva una vida de una doble personalidad, donde tiene una esposa en la casa y tiene un amante afuera. Vivir presionado a la expectativa, a la incertidumbre de ser descubierto de las cosas malas que estás haciendo. Wow. Enferma. No hay como estar seguro, saber que puedes estar en un púlpito, enfrente de una liturgia, predicando, donde no vas a tener problema de que nadie se va a aparecer, de que nadie va a descubrirte algo que no estás haciendo, porque estás bien delante de Dios. Y ese es el tipo de creyentes que Dios quiere que quiera la iglesia, que desarrolle, que perfeccione un carácter en la verdad. ¿Cómo? ¿Y a través de qué? ¿Cómo? ¿Y a través de qué? El Espíritu Santo nos conduce a la verdad. ¿Cómo? Maestro, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué? Él es el agente. ¿Cuáles son los elementos que él usa para conducirnos a la verdad? Mire, de los 3 elementos que el Espíritu utiliza para conducirnos y mostrarnos la verdad, él es el agente, pero tiene 3 elementos. De los 3 elementos que el Espíritu utiliza para conducirnos y mostrarnos la verdad, sin restarle valor a los otros, pero de los 3, el principal es la palabra. Sin restarle importancia a los otros, vamos hablando de nosotros también, la palabra.
Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso la importancia de tener en nuestras congregaciones gentes no que lean Biblia, sino que estudien las Escrituras. Porque la Biblia no es un libro de lectura, es un libro de estudio, de analizarlo, de escudriñarlo, de indagar y de buscar el pensamiento de Dios, el pensamiento de los hombres, el pensamiento de las tinieblas. ¿Cuál es la información veraz, verdadera que la Biblia me presenta, el texto sagrado, que ya está escrito? Porque la iglesia no necesita de revelación, la palabra ya está revelada. La iglesia necesita de iluminación, que se me dé el significado de lo que está escrito, que es la palabra fotizo, iluminación, que se me alumbra el entendimiento y pueda captar, ¡ping! Ya entendí lo que está escrito, que eso viene por el Espíritu. Es el Espíritu que inspiró las Escrituras. Él permitió que fueran escritas, decretadas y escritas, plasmadas en un texto sagrado. Eso se llama revelación. Y ahora les toca a Él iluminarnos, darnos la iluminación de lo que está escrito allí, el entendimiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. ¿A través de qué? De la palabra. Pero solo el Espíritu Santo lo va a hacer es con aquellos que son amantes. Perdón, que son estudiosos de las Escrituras. Por eso es que yo enfáticamente enseño mucho acerca de lo que es la hermenéutica sagrada, que no tiene nada de paganismo, como muchos han enseñado. Pagano era Hermes. Sí, pagano era Hermes. Porque el término hermenéutica viene de Hermes, y Hermes era un intérprete de los dioses Zeus y Júpiter. Él como persona era pagano, pero el hecho de que se haya derivado el término hermenéutica de Hermes, que era un pagano, no quiere decir que lo que contiene la hermenéutica es paganismo. Nada de eso. Eso lo han enseñado por ahí como para... Es una influencia satánica y un trabajo del diablo como para tratar de sacar esa ciencia tan hermosa dentro de la congregación, que nos enseña a interpretar las Escrituras. Nos enseña lo que llaman los métodos y códigos y reglas de interpretación. Es un arte, la hermenéutica, que nos enseña. Y eso lo han venido enseñando, que eso es paganismo. No, paganismo es Hermes. Pagano era Hermes. Y que el hecho de que yo haya tomado el término hermenéutica de Hermes no quiere decir que lo que contiene la hermenéutica es pagano. Nada de eso. Entonces, cuando yo conozco las reglas, códigos de interpretación y principios de interpretación bíblica para hacer un buen estudio de las Escrituras, como el texto, como el emisor, el receptor, la comunicación, la causa de la comunicación, el cronista, el contexto histórico, la idiosincrasia, la cultura, los tiempos, los pasajes paralelos, el texto con su contexto, la relación del pensamiento, las figuras retóricas. Entre ellas hay muchas, que una parábola, que un símil, que una prosopopeya, que una sinécdoque, que para ustedes contar, conocerlas todas, conocer lo que son reglas y códigos de interpretación, los tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno, lo que es revelación, apocalipsis, en contraste son calucto, lo que es iluminación, que es fotizo. Conocer la hermenéutica como ciencia es una importancia, porque el Espíritu Santo nos va a mostrar la verdad, pero ¿a través de qué? De nuestra diligencia, de nuestra responsabilidad, de nuestro compromiso, de que nosotros dediquemos tiempo, que hagamos de esto un estilo de vida y dediquemos tiempo al estudio de las Escrituras. Pero espérate, yo voy a apartar un tiempo para estudiar las Escrituras. Eso no puede faltar en la vida de un creyente, ni la oración, ni la adoración, ni el estudio de la palabra. Son tres cosas. El apóstol Pedro dijo, yo no voy a descuidar la oración ni el ministerio de la palabra para atender las mesas. Estar atendiendo viudas, pobres y menesterosos. Yo no voy a perder tiempo en eso, dice el apóstol Pablo. Busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo. Pedro, debo decir, corrijo, Pedro. Busquen 7 hombres llenos del Espíritu Santo y los ponen a trabajar en eso. Nosotros persistiremos en la oración, que tiene que ver con adoración también, que tiene que ver con vida devocional, que es parte de mi vida devocional, mi intimidad, y en el estudio, y dice así, el ministerio de la palabra, que es el estudio de la palabra. Eso no puede fallar. Por eso cuando el eunuco leía y no entendía, Dios arrebató a Felipe y lo puso al lado del eunuco. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado no en que leas, sino que tú entiendas lo que estás leyendo. Y eso viene a través del estudio de las Escrituras. El texto dice, santifícalas en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad no va a venir orando, ayunando y vigilando. Eso es bueno. Orar es bueno, ayunar es bueno, vigilar es bueno. Eso tiene un lugar, eso tiene sus valores como parte de la vida devocional del creyente, pero no te va a conducir a la santidad. La santidad te la conduce es la verdad. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la verdad
forma un carácter, te enseña los principios del reino, te hace entender qué es lo que debes hacer, por dónde te debes conducir. La santidad, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero primera carta a Timoteo, el capítulo 3, verso 16, dice, toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, no dice las escrituras, no dice toda la escritura, no la escritura, no todo lo que lees, es toda la escritura, hablando del Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. La palabra da testimonio del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En la palabra se puede conseguir todo el carácter y las virtudes relacionadas con la verdad. La ignorancia es el peor enemigo de la verdad. Ella te impide ver la realidad y el genuino valor de las cosas. ¿En qué está viviendo ahorita la iglesia y por qué no hay presencia? ¿Por qué no hay presencia? No hay respuesta de Dios en nuestras oraciones, en nuestra liturgia, en nuestros cultos. Entramos y como entramos muchas veces salimos, no todas las veces, pero muchas veces salimos. ¿Por qué? Porque la iglesia está viviendo un sinnúmero de ideología, de paradigma, de estatutos internos, de organizaciones, de poder trascendental, de ocultismo dentro de la iglesia, de catolicismo romano, de tradición, de dogma, de religión, de falsa doctrina, y para usted de contar. Todo eso está metido dentro de la iglesia. En la iglesia hay muy poca palabra, no hay maestros, tenemos muy pocos maestros, y los que somos y los que estamos no somos honrados, porque cuando transmitimos estas verdades, y estas verdades chocan o los intereses de los que ya están bien colocados en sus engaños, en sus mentiras, manipulando, intimidando y controlando un pueblo, pues no les conviene que tú les muestres esta verdad a un pueblo que ellos, entre comillas, están pastoreando y lo que están es manipulando, intimidando y controlando. Dios no puede conducir o no puede pastorear a través de un pastor una iglesia, sino es a través de la verdad. Quien no vive o ama la verdad, vive en el vacío. Oiga bien, quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en lo que no es real, construyendo para sí un mundo de falsedad que lo llevará a su propia destrucción. Vuelvo a repetir esta verdad que está acá. Oiga esta potencia. Quien no vive y ama la verdad, quien está en el engaño, la mentira, quien no vive y ama la verdad, vive en el vacío, en un abismo, en la frustración, en la perplejidad, en lo que no es real, construyendo para sí un mundo de falsedad que lo llevará a su propia destrucción. El ceñirnos con la verdad, ¿se acuerda cuando Pablo dijo ceñidos con la verdad? Es una de las armas que nosotros tenemos como soldados, el ceñirnos con la verdad. El ceñirnos con la verdad, según Efesios 6:14, tiene que ver con salir de la ignorancia. Es ver y reconocer la palabra de Dios. Es ver y reconocer la palabra que Dios ha designado para nosotros y permanecer en ella. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jamás lo místico, lo imaginario o la fantasía, vuelvo a repetir, jamás lo místico, lo imaginario o la fantasía serán capaces de conducir a la verdad. Solo el Espíritu Santo te puede conducir al conocimiento de la verdad de Dios que está en su palabra, ya que Él la iluminó, Él mismo la reveló y Él mismo, Él la inspiró, Él la plasmó y Él te va a dar la iluminación de lo que está escrito, por lo que está escrito en revelación por inspiración. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero escucha, esto es una gran verdad, ceñidos con la verdad. Ceñirse tiene que ver con escudriñar.
con el buscar, con el indagar, con la responsabilidad de descubrir la verdad del reino, con tener sed de la verdad, sed, como el siervo brama por las corrientes, decía el salmista. Así debe tener sed tu alma, tu vida, tu espíritu de la verdad del reino, de toda la verdad del reino. Lamentándolo mucho, vuelvo a repetir, la iglesia camina en un sinnúmero de ideologías, de paradigmas, de estatutos internos, iglesias que se dejan guiar por los estatutos de la organización independientemente que choquen en contra de los principios del reino. Eso lo hicieron los fariseos y los saduceos. Jesús dijo: ustedes invalidan las verdades del reino y la palabra de Dios, los mandamientos de Dios por vuestras propias tradiciones, estatutos internos. Catolicismo romano, dentro de la iglesia evangélica hay catolicismo romano, como usted no tiene una idea. Principio de ocultismo, dentro de la iglesia evangélica hay principio de ocultismo, guerra espiritual, maldiciones ancestrales, que los creyentes pueden ser endemoniados, un desastre dentro de nuestra iglesia. Catolicismo romano, claro, el agua bendita de los evangélicos es el aceite. No bautizamos niños, pero los presentamos. ¿Qué más puedo decirte? Tienes que ser bautizado para tomar la cena. Eso tiene que ver con la Eucaristía, donde tengo que ser bautizado para tomar la cena. No sé dónde la Biblia dice eso, ninguna parte lo dice, pero eso es catolicismo romano dentro de la iglesia evangélica. Y para ustedes contar, si les sigo contando, usted va a caer indulgencia dentro de la iglesia. En la iglesia evangélica hay indulgencia. Pacten, eso es una indulgencia. Usted tiene que pactar para que Dios le bendiga, eso es indulgencia. Primicias, eso son indulgencias dentro de la iglesia evangélica. Señores, yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Por eso es que no me invitan y por eso es que no me quieren en relación no a mí. Esa es la verdad que el maestro Luis trae. Porque sabes que el día que yo me pare en un púlpito a decir esta verdad, se va a derrumbar un mundo de teología que ellos tienen, que está a su favor y que tienen un pueblo engañado. Claro, hay ministros que están caminando en el error no porque motivos incorrectos, sino porque no conocen la verdad. Ahí están allí. Hay unos que sí saben que lo que están haciendo no es verdad, es mentira, y lo están haciendo con premeditación y con negocia. Cuenta le van a tener que entregar a Dios por eso. Mis hijos, en nuestra próxima clase yo voy a hablar acerca de que además que el Espíritu Santo nos guía la verdad como nos enseña. Y voy a hablar los demás elementos que el Espíritu Santo utiliza para enseñarnos y para guiarnos. Nuestra próxima clase. Por favor, compartan este mensaje. Esta es mi gran iglesia, una plataforma muy grande que tenemos. Compartan este mensaje, no se queden con ella. Vamos a sacar este mensaje. Necesitamos conocer a Jesús, conocer las verdades del reino, necesitamos conocer el pensamiento de Dios, y eso está plasmado en las Escrituras. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando. Ya sabemos que la gente es el Espíritu, y el primer elemento, el principal, no es el único, pero el principal de todos ellos es la palabra. De modo que no queremos gente que lean Biblia, sino que estudien las Escrituras. Que en nuestras congregaciones haya estudio bíblico, más que un mensaje aplicativo, de pararme, leer un párrafo bíblico y agarrar el párrafo y aplicárselo a la iglesia, independientemente que no tenga nada que ver con la iglesia en lo que se está leyendo. No es el mensaje que necesitamos. En nuestra iglesia necesitamos un mensaje de exegético, polifacético y sistemático, que enseñe, que instruya al pueblo, que forme un carácter. Un mensaje que confronte, que te llegue al espíritu y nunca ese mensaje salga de ti. No se despide el maestro Briceño. Compartan este mensaje, oren por mí, los que puedan aportar financieramente para este ministerio. Está un correo, el cual pueden preguntar: maestro, ¿cómo lo hacemos? Somos parte de esta iglesia, queremos ofrendar a su ministerio, queremos sostener su ministerio, y ahí está, y usted lo puede hacer. ¿Cómo lo hace? Ahí está mi teléfono o está mi número, los caracteres, y pregunte el cómo hacerlo. Se lo estaremos agradeciendo. ¿Ok? Bueno, mis hijos, que el Eterno me los bendiga. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.